abre el telón para el juego y la fiesta inherente a esta acción poética de voces, danza, colores, músicas, para la desgarradora del yo político, humano. Toda puesta en escena es una puesta de escuela, de maestra, de maestro, de niño, de niña, de familia, de comunidad, para, de este escenario, conversar la puesta de sociedad, de país, de región y de mundo, biodiversos, sustentables. Como estudiante en el programa de formación complementaria, comprendí que el poner en diálogo los procesos de investigación con la comunidad al finalizar los proyectos de aula era vital. Y para poder compartir esos resultados era necesario poner en otros lenguajes lo que habíamos escrito en el proyecto de investigación. En ese entonces era poner coplas, construir cantos, versos, rimas, para poder contarle a la comunidad cuáles eran las reflexiones a las que habíamos llegado con los niños y las niñas. Cuidar el río Las Ceibas para que ya no esté triste. Recuerdo mucho que esos procesos de formación en el teatro se fueron madurando a medida que los procesos de investigación también iban asumiendo unas temáticas que tenían que ver con la relación con los contenidos de la vida. Y entonces esos contenidos de la vida le permitieron a uno también ir sensibilizando ese ser con esos lenguajes que posibilitaba la poesía, el canto, la música, pero también ese cuerpo que llora y que siente todas las problemáticas que íbamos abordando en los procesos de investigación. Aquí, la apuesta es la de la vida en vivo, en escena, a diario, en todas las formas de juego y expresión, desde todas las artes tejidas por pedagogos, actores culturales, agentes políticos atentos de la dimensión social que implican la convocatoria de los y las estudiantes, de sus pares, de sus mayoras y mayores, de sus familias. La creación como ritual para la escuela desde la emancipación para la paz. Pues muy importante esta parte acá porque la creación como ritual, o sea, cómo nosotros logramos con esa magia y con ese encanto lograr tocar la sensibilidad de nuestros estudiantes y desde allí mirar todas sus capacidades y todas sus potencialidades y poder ver que en todos nuestros niños hay algo que poco a poco nosotros tenemos que ir sacando de ellos y que cuando lo demuestran a veces quedamos sorprendidos de todo lo que podemos encontrar detrás de esos pequeños niños, que cuando se les da la posibilidad emancipadora y liberadora, como nos lo propone Paulo Freire, logramos encontrar de verdad como la esencia de lo que es la educación. El trabajo en equipo es una pieza fundamental para la construcción de una puesta en escena, porque todos y todas hemos vivido la experiencia en lo rural, hemos escuchado el río, ver cómo respira una montaña y cómo ha cantado un ave. Construir una puesta en escena como la de Canoas, implicó el hecho de realizar constantemente la recuperación de la memoria. Esto nos benefició ya que así, de esta forma, tomamos apropiación de la investigación. También, a la par, los niños y las niñas reconocieron sus capacidades. En cada ensayo, estas capacidades se fortalecieron, lo que generó una apropiación hacia ese rol que estaban interpretando. La puesta en escena no es un espectáculo. La puesta en escena tiene el propósito de poner junto con la comunidad
un cuestionamiento para llegar a procesos de construcción de conciencia, para sensibilizar sobre una realidad que hemos comprendido, que hemos trabajado en el proyecto pedagógico de aula. Las puestas en escena son socializaciones de avances de indagaciones cotidianas, las de la infancia y sus preguntas con sus familias, las de los jóvenes, de los procesos que implican sus búsquedas como maestras y maestros en formación, las de las docentes, que surgen en tanto pedagogías para desarrollar emoción, intriga, anhelo de descubrimiento y el etos de transformación personal, social, político, de cada uno de los actores en sus niveles. La dimensión del etos pone en contexto esta búsqueda y punto de diálogo pedagógico, tanto el proceso como el propósito del mismo, que se recoge en una matriz que ubica al individuo en las dimensiones territorial, ambientales, económicas, políticas, sociales y culturales, como problema, causas y acciones reparadoras. Poner en diálogo con las comunidades los resultados de la investigación a partir de la puesta en escena posibilita que también participen y que con su participación se logre no solamente validar el proceso de investigación, sino hacer de manera colectiva acciones o promover acciones que nos ayuden a la transformación de las realidades. Muy bonito escuchar a los estudiantes de 10º, de 11, ayer a los niños de la básica primaria, a los estudiantes del programa de formación complementaria, a los egresados y egresadas, ayer ver a los niños cómo actuaban en esa puesta en escena, la presentación, ya lo resaltaban la importancia del arte precisamente en esos procesos de liberación. Nosotros tenemos todo ese texto icónico, los murales, los nombres de los pedagogos, las vidas de cada uno y cada una de ustedes. Cada sujeto es un universo cultural y cómo todos convergen en esa pluriversidad acá en la escuela normal y cómo el reconocimiento de esa pluriversidad precisamente nos da el sentido de ser de la Escuela Normal Superior de Neiva y cómo precisamente esos universos culturales se levantan y enfrentan los miedos a la presión desde las estructuras que nos exigen. Ahora decía Alberto cómo desde las áreas se requiere esa humildad también y ese empoderamiento para rebelarse, porque nos exige la OCDE, nos exigen las corporaciones globales, nos exige la Banca Mundial, nos exige el Fondo Monetario Internacional, nos exige el fascismo criollo, como lo decía en una ocasión el compañero Pablo, que se articula a su vez con un fascismo global, que lo único que pretende es deshumanizar para desde allí apropiarse de los pueblos, apropiarse de los territorios. He comprendido que la construcción de la puesta en escena pasa por diferentes momentos. Así como el proceso de investigación tiene etapas, esas etapas van madurando la posibilidad de que caminando las veredas, haciendo procesos de concertación con los niños y las niñas, teniendo la participación de la comunidad, todo eso va madurando también las reflexiones que los y las estudiantes asumen a la hora de representar con su cuerpo esas reflexiones que se construyen en la investigación. En el proceso de las puestas en escena me ha permitido tener que reconocer lo que está pasando en la realidad, no verlo desapartado y entender que me está permeando a mí y a los otros. El tener que sentir lo que le pasa al río para poder representarlo. Las puestas en escena me ha permitido tener que liberarme de los miedos que en algún momento he sentido, los que sentí en mi primera infancia, para tener que expresarme en público, comunicar con mi cuerpo, hablar delante del otro, entender lo del otro. Es el miedo en el cual un sistema, un tipo de élite, de un pequeño grupo ha generado y como lo hemos visto, genera miedo para vendernos seguridad. Y ese generar miedo para vendernos seguridad
ese programa de ellos, en el cual la seguridad para ellos tiene que ver con hombres de baja, tiene que ver con más represión, con más militarización. No tiene que ver con la seguridad alimentaria, la seguridad educativa, la seguridad laboral, que nosotros reconocemos como derecho. Y por lo tanto, considero que esta escuela está dando esos saltos en la cual está dignificando la vida, no solamente de los estudiantes de la normal y de la comunidad, sino la vida de un pueblo, porque ustedes, jóvenes, que ya están en esta capacidad ya de elevar el nivel de investigación, son jóvenes que se están formando para ser maestros de pueblo y para pueblo. Ese es el sentido fundamental de nuestra propuesta, de ser maestros de pueblo y para el pueblo. Nunca olvidar de dónde venimos, nunca olvidar nuestras raíces. Cómo a través de la puesta en escena se ve una historia de vida de cada uno de estos jóvenes, pero también la historia de vida de más de un maestro, que es uno de los ejes de nuestro proyecto. Se deja ver también el contexto, la lectura de contexto que se hace en todas las puestas de escena. No significa aprenderse un libreto, significa volver a hacer la memoria de esa experiencia. Y en la memoria de esa experiencia recoger cuáles han sido esos elementos que logran decirme qué es lo que yo quiero representar en ese personaje. Los productos del proceso creativo serán los insumos para la puesta en escena. Cartas, textos, videoclips, figuras en plastilina, tejidos, bordados, canciones, poemas, crónicas, documentales, ponencias. Monólogos desde sus historias de vida que los y las reivindique como personas, como seres humanos para convivir y luchar por la alegría de sí y de todas y de todos, para que la escuela sea siempre una fiesta. Toda la tierra es una sola alma, somos parte de ella, no podrán morir nuestras almas, cambiar sí puede, pero no apagarse, somos una sola